Bienvenidos a todos una vez más a esto que llamamos Siguiendo Tendencias. ¿Cómo están? Está complicado, ¿no es cierto? Está complicado el mercado que ha bajado bastante, ha roto el sendero alcista en el que tenía. Y, señoras y señores, podemos confirmar que ya tenemos una corrección de mercado, ¿sí? Anteriormente no lo podíamos confirmar porque no se había roto ni la simple de 30, que se había respetado anteriormente como soporte, ¿sí? Y también se ha roto el piso del canal alcista que fue ahí retocando y que justamente viene siendo respetado desde octubre del año pasado. Es decir, viene siendo el mismo canal alcista del rally navideño que nos llevó a tener muchas alegrías en el mercado, ¿sí? Es decir, ya vimos la parte positiva del mercado, ya nos tocó las buenas épocas, digamos, y ahora nos toca empezar a sufrir un poquito de nuevo, ¿no? Esto tiene que ver con un proceso típico y lógico del mercado, ¿sí? Que tiene que ver con que se mueve en impulsos y retrocesos, ¿sí? Es decir, ya vimos todo el impulso con sus retrocesos más chiquitos adentro. Acuérdense que esto es como una mamushka, ¿sí? Es decir, tenemos un movimiento adentro de otro y dentro de ese otro movimiento también tenemos más movimientos chiquitos de cortísimo plazo. Entonces tengamos en cuenta que como esto se mueve de esta manera, siempre va a haber retrocesos y no está mal. Todo lo contrario, es la mejor época cuando tenemos un retroceso. ¿Por qué? Porque aparecen las oportunidades, ¿sí? Cuando llegamos al final de un movimiento correctivo, ¿sí? Ahí es donde ya tenemos las oportunidades para salir al alza. Y voy a ponerlo en un ejemplo, como ha pasado desde julio. ¿Sí? No es un dato menor, sino que desde julio del año pasado hasta octubre, ¿sí? Generalmente este tramo, digamos, de tiempo no es muy bueno en los mercados y recién en octubre comienza toda el hype, digamos, toda la buena onda de la Navidad y se empieza a mover mucho más la economía americana y lógicamente también el mercado, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que generalmente e históricamente en el mercado estos meses son duros, ¿sí? Son complicados. Y yo un poco ya lo venía anticipando, ¿sí? Acuérdense que yo les venía diciendo, ya no estamos en este nivel, ya no estamos con un riesgo bajo para llevar papeles. ¿Queremos seguir comprando? ¿Queremos seguir acompañando el movimiento alcista del mercado? Por supuesto que se puede, pero tengamos en cuenta el riesgo que estamos asumiendo, ¿sí? En un día te metió un 2%, ¿sí? El mercado y te sacudió fuerte, ¿no? Porque seguramente están viendo todos la comitente en rojo, ¿sí? Aunque ahí el CCL está un poquito más tranquilo, ¿sí? Y ayuda un poco en cuanto a los CDRs, pero fíjate que, bueno, el precio en dólares, que es el que realmente importa, que es el que realmente tenemos que medir, y bueno, se ha caído bastante, ¿sí? Si se ha caído en el S&P, se ha caído en la mayoría del mercado, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que esto iba a pasar sí o sí, ¿sí? O sea, no había mucho que podíamos hacer para entender que se podía haber evitado, ¿sí? Iba a pasar. Pasó de esta manera, pasó bruscamente, ¿sí? Pasó con el balance de Google, el balance de Tesla, que no dio bien el de Tesla, y repercutió mucho en las Big Tech, ¿sí? En las grandes tecnológicas que son, lógicamente, las más volátiles, si se quiere, del mercado, ¿sí? Y es el motor, si se quiere, de subida de todo este mercado americano que lógicamente está en gran medida apoyado por estas grandes tecnológicas, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que si se te cae un gigante como Tesla, se te cae un gigante como Google, ¿sí? Que no dio tan mal el balance, dio bien, pero algo no gustó, lógicamente ya el contexto daba como para que se ponga complicada la situación. Bueno, efectivamente tuviste una corrección brusca, ¿sí? Tuviste una corrección brusca de un 2,27% el día de ayer, ¿sí? Producto de estos balances, ¿sí? Dejando incluso un gap bajista, ¿sí? Fíjate acá, no hay brecha de precios, no hay negociados, no hay acciones negociadas, digamos, en este rango de precios. Eso se llama un gap, ¿sí? Como pasó anteriormente, pero al revés, alcista.
entre el 11 y el 12 de junio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más probable? Y bueno, que el movimiento correctivo vaya a buscar el gap. ¿Qué otra cosa podemos llegar a ir a buscar, ¿no? Bueno, podemos utilizar la herramienta de Fibonacci, ¿sí? Donde nos vamos a poder dar cuenta cuáles son los niveles más apropiados para ir a buscar soportes, ¿sí? Si yo marco el inicio del movimiento y marco también el final, se me van a ir planteando distintas líneas como para que vaya a buscar el precio como soporte. Y fíjate que no es casualidad que el 0.382 haya estado justamente en una zona donde al precio en primer lugar le costó subir, ¿sí? Es decir, probable zona de resistencia, y también donde tenemos un gap, ¿sí? Ahora, ¿va a ser el nivel de soporte definitivo para que el mercado vuelva a subir? Eso no lo podemos saber. Lo que sí podemos saber es que ya esto no es una toma de beneficios nada más. Este movimiento que veníamos teniendo no es una toma de beneficios, sino que esto ya es un movimiento correctivo. Después vamos a ver cuánto tiempo y cuánto porcentaje va a bajar, ¿sí? Con este movimiento correctivo. Eso no lo podemos anticipar. Pero sí lo que podemos saber es que ya no es vamos a ver si en este soporte la banca, ¿sí? Es, ya el movimiento más de corto plazo, de cortísimo plazo, sigue siendo bajista, ¿sí? No es alcista como lo era antes, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que esto cambia las perspectivas, ¿no? Cambia nuestra manera de predisponernos ante el mercado y cambia lógicamente qué es lo que deberíamos hacer o qué es lo que podríamos ir cubriendo con la cuenta, ¿sí? Es decir, si yo pienso que la mayoría de los movimientos a partir de este momento van a ser a la baja, por ahí yo trato de hacer algún movimiento en la cuenta como para justamente no estar tan expuesto a este riesgo, ¿sí? Entonces, cada uno sabrá qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero justamente esto es algo que está interesante como para tenerlo en cuenta. Ya esto propone un cambio de perspectiva, ¿sí? Ya el panorama cambió, ¿sí? Ya no estamos ante un movimiento alcista y un movimiento que podría haber sido una toma de beneficios y después continuación alcista. No, ya estamos ante una corrección de mercado. Ahora hay que ver hasta dónde va a ir esa corrección de mercado, ¿sí? Como la tuvimos anteriormente, ¿no? Fíjate, acá perdió ponderada 21, perdió simple de 30, y cuando la perdió estábamos ante un movimiento correctivo y no solamente lo que antes parecía ser solamente una toma de beneficios, ¿sí? Ya acá se transformó en un movimiento correctivo que fue a buscar el piso del canal alcista. Perfecto. Ahora ya no tenemos ese piso del canal alcista. Ya ese cinturón de seguridad, digamos, no lo tenemos más porque ya se rompió, ¿no? Fíjate que el piso del canal alcista ya se rompió el día de ayer. Y lo más probable es que tengamos una especie de rebote, me parece a mí, en mañana o en los próximos días, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta zona debería, siempre hablo en potencial, porque lógicamente nadie sabe qué va a pasar en los próximos días. Si yo supiera, no estaría acá hablando con ustedes, estaría en la isla de, no sé, en una isla paradisíaca tomándome una agüita de coco, no sé, lo que fuera, ¿no? Cuestión. Lógicamente, lo que podemos hacer es entender, más o menos. Y acá vemos el 0.382 como posible soporte importante que pueda llegar a ser respetado. Si es respetado, podemos llegar a tener justamente un rebotecito como lo que decía antes. Pero recuerden que esto, que antes era soporte, a esto me refiero con el piso del canal alcista, ahora seguramente sea resistencia. Lo mismo sucede con los ponderada 21 y simple de 30, ¿sí? Entonces ahora ya se vuelve más difícil dar vuelta a la tortilla, o sea, se vuelve muchísimo más complejo ver que hay una salida al alza muy rápido, ¿sí? ¿Podríamos tener rebotes? Por supuesto, pero ya la perspectiva es un poco más negativa que antes, ¿sí? Viéndolo desde un panorama un poquito más de mediano plazo, vamos a ir a ver un gráfico semanal, como lo marcamos acá en TradingView. Fíjate que se rompería, porque todavía no termina la vela semanal, ¿sí? Pero se rompería con la ponderada de 10. ¿Sí? La ponderada de 10 es la que me marca el cortísimo plazo, ¿sí? Y fíjate que hasta la semana pasada, que es más o menos lo que yo les venía comentando, les decía, mira que por ahora no se rompió nada, todavía no prendan la alarma, porque nada se está quemando, todavía estamos bien, ¿sí?
Ahora, con esta definición, por eso yo les digo, tenemos una muy probable corrección de mercado, ¿sí? Vamos a ver cómo termina el día de hoy, que falta todo el día de hoy y falta todo el día de mañana para ver finalmente dónde termina esta vela semanal, ¿sí? Pero es importante entender que si no es el 0.382 el que termine de frenar, digamos, el precio de cortísimo plazo, podría llegar a ser un gran candidato, ¿sí? Un candidatazo, lo que tiene que ver con esta zona de acá en el 0.5. ¿Por qué? Porque está apoyada por la ponderada de 30, que justamente, ¿sí?, fue la que frenó el movimiento correctivo anterior, ¿sí? Fíjate que acá también pierde la ponderada de 10, ¿sí?, pero la ponderada de 30 la banca junto con el piso del canal alcista, ¿sí? Entonces, si no es el 0.382 por sí solo, podría llegar a ser tranquilamente la ponderada de 30 junto con el 0.5 de Fibonacci, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, podemos tomar acción y podemos entender y decir, bueno, ¿hasta qué punto banco determinadas cosas? ¿Hasta qué punto me voy a quedar en CDRs y voy a hacer quizás una rotación de cartera o tranquilamente sigo bancando algunos CDRs que yo crea que pueden seguir muy bien, ¿no? En este caso, bueno, justamente tenemos la información para hacerlo. Después las decisiones a mercado, lógicamente, es de cada uno de ustedes, ¿sí?, y de todos nosotros. En el caso puntual de los indicadores, fíjate que en semanal ya también, ignoren acá las cosas naranjas que quedan del gráfico diario, ¿sí?, ya también tenés una confirmación a la baja, ¿sí? Acá tenés una venta que no así tenías, ¿sí?, en la corrección anterior. Sí, la tenías en la corrección anterior porque también tenías un movimiento de cruce a la baja, ¿sí? Así que también eso es interesante verlo. Por parte del MACD, fíjate que lógicamente ya comienza la fuerza bajista dentro del mercado en semanal. Acuérdense que acá estamos viendo en semanal. Y dentro del Concord pasa también lo mismo que pasó antes y ya tenemos una confirmación bajista dentro de lo que es el gráfico de Concord, ¿sí? Volviendo al gráfico diario, vamos a ver cómo están los indicadores, pero lógicamente están todos bajistas, ¿sí?, producto de la corrección. En el RSI, fíjate que ya rompió lo que tiene que ver con esta figura, ¿sí?, chartista de una cuña alcista de resolución bajista, ya la resolvió a la baja esa cuña, ¿sí? Fíjate que hablábamos de los 50 puntos que podía rebotar, de hecho así lo hizo, ¿sí?, rebotó un poquito, pero siguió la fuerza bajista dentro del mercado y quiere que vayas a buscarla seguramente cercano a los 30 puntos de RSI, con lo cual puede quedarle todavía más recorrido de baja a este micromovimiento, digamos, de corrección de cortísimo plazo, ¿sí? Estamos hablando de este movimiento de acá bajista, ¿sí? Por su parte, el Concord, fíjate que ya lo mismo, ya estaría llegando a una zona mucho más baja, cercanas al nivel de cero, ¿sí? Por eso yo les digo que esto está bueno por un lado y está malo por otro. Está malo por quienes están comprados, ¿sí? Está malo porque se están comiendo la baja, digamos. Pero para los que tienen liquidez y saben esperar el momento preciso, fíjate que esta es la mejor oportunidad que existe, porque cuando estamos cerca del nivel de cero, en algún momento debería tener otra oportunidad para salir al alza. No sabemos cuándo, lógicamente, ¿no? Pero sí nos vamos a enterar por los indicadores, ¿no? Una forma de hacerlo es por los indicadores. Y propiamente dicho, fíjate qué es lo que pasó anteriormente en abril, ¿no? Fíjate que bajó, estuvo incluso por debajo del nivel de cero, ¿sí? Y después te volvió a dar compra y siguió todo tranquilamente. Fíjate, por acá te dio compra de nuevo, ¿sí? Por acá. Superó la simple de 30 y seguía la fiesta, ¿no? Ahora puede pasar tranquilamente lo mismo, ¿sí? Veremos efectivamente hasta dónde va a ir la corrección, pero tengan en cuenta que esto se puede ver de dos maneras. O lo ves, como dicen Scaloni en la publicidad, o lo ves con el vaso medio lleno o lo ves con el vaso medio vacío, ¿no? Veámoslo con el vaso medio lleno y que esto huele a oportunidad. En cualquier momento, cuando tengamos una confirmación de que el movimiento correctivo ha finalizado, ¿sí?, ahí podría llegar a ser una gran oportunidad. Entonces, tengamos eso en mente, ¿no? Y no todo lo malo siempre, ¿sí? Porque seguramente hemos cosechado triunfos en el movimiento anterior. Si hoy te tocó perder, seguramente mañana o anteriormente hayas ganado, ¿sí? Entonces las cosas se equilibran un poco.
Bueno, dicho eso, vayamos a ver un poquito lo que pasa con el VIX, que es un termómetro, ¿no? El VIX es claro y conciso en lo que nos cuenta, ¿sí? El VIX, tengan ustedes en cuenta que es el índice de volatilidad, ¿sí? Y al mercado no le gusta la volatilidad, ¿sí? El mercado le huye a la volatilidad porque lógicamente el sueño de todo inversor, digamos, de largo plazo, ¿sí?, es que el mercado suba constantemente y que no tenga muchas correcciones en el medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si sube constantemente y nunca baja, bueno, voy a poder ganar más, ¿no?, a largo plazo. Entonces, el trader, digamos, de largo plazo, que no sé si se le puedo llamar trader, sinceramente, el inversor de largo plazo, está buscando, lógicamente, cuáles son las empresas más estables, cuáles son las empresas donde generalmente tienen un movimiento al alza, aunque no sea tremendamente estrepitoso, sí tienen un movimiento al alza, ¿no? Entonces está buscando esas empresas. ¿Y qué quiere? Quiere que el mercado en general sea de esa manera, ¿no? Que suba tranquilo si quiere, pero que suba constantemente, ¿sí? Por eso el primer enemigo de ese inversor es la volatilidad, porque la volatilidad, ¿qué te hace? Que suba mucho, pero que baje mucho también, ¿no? O sea, que tenga muy buenos impulsos, pero también fuertes correcciones. Entonces, cuando la volatilidad está baja, ¿sí?, como vino pasando durante los últimos momentos, durante los últimos meses, bueno, el inversor de largo plazo dice, bueno, bien, la volatilidad está baja, puedo ingresar en más activos porque como la volatilidad está baja voy a tener un menor riesgo, ¿sí? La volatilidad en el mercado en general, digamos, ¿no? En el mercado marcándolo como un contexto. En cambio, cuando la volatilidad sube, al inversor de largo plazo no le gusta eso, porque dice, bueno, perfecto, tengo mis ganancias estrepitosas, pero también tengo mis pérdidas fuertes, entonces no me gusta tanto. Mejor me voy a otros activos, incluyendo activos de renta fija, ¿no? Entonces, el inversor más conservador, el inversor de acciones, que es un inversor de largo plazo, va y dice, bueno, por ahí es el momento de ir vendiendo alguna que otra cosita para irme a renta fija y después ya voy a agarrar un movimiento bajista del VIX, digamos, de la volatilidad, y ahí por ahí sea un buen momento como para ingresar nuevamente, ¿no? Entonces tratan de ir migrando las carteras, esto se hace mucho, ¿no? Hay mucha rotación de carteras. Entonces, por un lado, está bueno entender cómo funciona el VIX y por otro lado también entender que esto repercute intrínsecamente en lo que tiene que ver con el movimiento del mercado en general, ¿no? Porque hay mucha gente que opera de esa manera, hay mucha gente que invierte a mediano o largo plazo, ¿sí?, en acciones. Entonces es importante entender que esto mueve mucho el amperímetro, ¿sí? No son muchos los que operan de cortísimo plazo, o no son la mayoría, ¿sí? Es decir, la mayoría de cantidad, no sé si de gente, pero sí de plata que se mueve en el mercado, es más para ese lado, ¿no? Un poquito más conservador. Entonces, lógicamente, esto impacta muy fuerte dentro del S&P y cuando sube la volatilidad, los inversores de mediano a largo plazo se van a otros activos más seguros, ¿sí? Y por eso baja el mercado, ¿sí? No es que baja porque sí, sino que tiene toda esta explicación, ¿sí? Y yo, como saben, siempre quiero que se lleven un poquito más de estos videos y justamente esto me parece que es interesante explicarlo, ¿sí? Mucha gente no entiende qué es el VIX. Bueno, justamente es el índice que te marca qué tan volátil está el mercado actualmente, ¿sí? Y fíjate que estuvo subiendo mucho la volatilidad, ¿sí? Subió demasiado. Incluso fíjate que nosotros veníamos comentando que venía muy pausada, que venía muy tranquila, y a nosotros como traders de corto plazo, o por lo menos yo me considero trader de corto plazo y trato de ir viendo todo lo que tiene que ver con el análisis técnico, pero también aplicado al corto mediano plazo, bueno, no nos convenía tanto de que siga todo tan tranquilo, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es que el mercado tenga buenos impulsos y que también tenga buenas correcciones, tratar de salir a tiempo, lógicamente, y que tenga buenas correcciones para después comprar barato, ¿no? Que es lo que yo les comentaba como que huele a oportunidad, ¿sí? En algún momento. Todavía no, lógicamente, no tenemos ninguna confirmación de que el mercado a partir de ahora, con todo lo que bajó, va a volver a subir. No tenemos esa confirmación. Pero cuando la tengamos, va a ser una buena oportunidad para subirnos al tren y que despegue, digamos, ¿no? Bueno, justamente el VIX nos marca que ya subió, ¿sí? Y que viene subiendo muchísimo. De hecho, fíjate que el RSI ya está por encima de los 70 puntos, ¿sí? Que está haciendo una especie de divergencia bajista, porque acá fíjate que
si terminase hoy, y esto sería un pico máximo del RSI, este sería menor que el anterior, con lo cual esto no está pasando dentro de los precios, digamos, o dentro de la relación de este índice, ¿no? Es una relación alcista dentro de estos dos puntos, digamos, ¿no? En cambio, en el RSI no, tenemos una especie de divergencia. Y también tenemos lo que se llama justamente una línea de corrección, perdón, una línea de tendencia bajista, ¿sí? Que es una línea de resistencia, lógicamente. Fíjate que cada vez que toca en esta línea naranja, el precio del VIX baja, ¿sí? Y ha pasado muchas veces anteriormente, fíjate, 2 veces por acá en octubre del 2022, ¿sí? Una vez por acá en marzo de 2023, otra vez por acá en abril de 2024, en la última corrección, ¿sí? De mercado, y ahora nuevamente estamos ahí nomás, ¿sí? Ahora la pregunta queda planteadísima, no tengo una respuesta, lógicamente, pero la pregunta está y sale fruto de estos análisis, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Va a respetarse esta línea de resistencia? ¿Va a respetarse esta trending line, digamos, bajista del VIX y volverá a bajar? Si es así, seguramente tengamos un movimiento de rebote o un movimiento nuevo alcista en el mercado. Si no se respeta, bueno, seguramente seguirá subiendo y el mercado hará lo contrario, ¿sí? Seguirá bajando. Entonces, estemos atentos al VIX porque me resulta interesante tener este dato, ¿no? Que es fundamental. Y otra cosa importante para ver, también puede llegar a ser las relaciones entre los distintos activos, ¿sí? De hecho, acá tengo armada la relación entre el índice S&P, ¿sí? Y también, el ETF del S&P y también el índice Merval medido en dólares, ¿sí? Y yo este gráfico ya lo he traído varias veces, pero les comento de nuevo, porque sé que el público se renueva. Acá lo que tenemos es una relación, entonces cuando se encuentra alcista, esta relación implica que convendría, entre comillas, convendría estar comprado en el primer activo que tenemos, que es el S&P, ¿sí? Cuando se encuentra bajista, convendría estar comprado dentro del segundo activo, que sería el índice Merval, ¿no? Fíjate que desde marzo de este año hasta mayo, más o menos, que fue el mejor periodo del mercado local, ¿sí? El mercado americano también subió, pero en el medio, en abril, tuviste esa corrección de mercado, ¿no? Que ya veíamos en el S&P. Pero justamente fíjate que convenía más estar comprado dentro del índice Merval. A partir de mayo, esa relación cambió y empezó a tener una tendencia alcista, ¿sí? Empezó a tener esta tendencia alcista justamente porque el índice Merval estaba en máximos, ¿no? Y le costaba, y le sigue costando, porque todavía no lo hizo, no superó lo que es la resistencia histórica, ¿sí? Que ha tenido. Entonces fíjate que acá te convenía migrar la cartera, por eso esto se hace, digamos, de ir pasando de activos de un sector o de un mercado hacia otro, ¿no? Entonces estas relaciones nos pueden llegar a ayudar a entender cuándo sí y cuándo no convendría hacer una rotación, ¿no? Entonces, en este caso, fíjate que se encuentra nuevamente alcista la relación, conviene más estar comprado en S&P, y ahora pareciera ser que, como está ante las medias móviles grandes de largo plazo, como la simple de 200 y la EMA 150, que también anteriormente fueron resistencia en este sentido, ¿no? En esta relación, bueno, justamente podría llegar a ser interesante quedarse más en Argentina que en Estados Unidos. Ahora bien, tengamos en cuenta que puede ser que en esta bajada que te convenía estar más comprado dentro del índice Merval que del S&P 500, las dos subieron, ¿sí? En general, ¿sí? En esos 2 meses, en esos meses, perdón, desde marzo hasta mayo, ¿sí? 2 meses, 2 meses, casi 3. Por ahí las dos subieron y no hubiera estado mal quedarse en una o en la otra, pero sí en una tuviste un poquito más de resultados positivos, que es en el índice Merval. En cambio, esto quiere decir justamente lo mismo, pero al revés. Puede que bajen las dos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ten en cuenta que eso puede llegar a pasar. Esto es una relación entre ambos activos y seguramente si se pone bajista nuevamente y te marque que tengas que estar comprado, digamos, en el segundo índice Merval, ¿no? En el segundo activo, que es el índice Merval, bueno, puede llegar a bajar también el índice Merval. No te quiere asegurar esta relación de que justo vos vas a ganar con esas inversiones, sino que
por ahí si vos tenías que estar comprado sí o sí en algo, te convenía estar en índice Merval porque por ahí bajó menos, ¿sí? que el índice, que el S&P. ¿Sí? Entonces, ten en cuenta eso, ¿sí? Que a veces no es necesario. Nosotros no tenemos reglas como sí tienen, por ejemplo, los fondos comunes de inversión, que sí o sí tienen que estar invertidos en determinada cantidad de activos porque justamente es una normativa que se le exige, ¿sí? Nosotros podemos estar líquidos al 100% si se quiere. De hecho, lo estábamos antes de comenzar a invertir, ¿no es cierto? Entonces, tengamos en cuenta que eso puede llegar a suceder, ¿sí? No tomen este gráfico como decir, bueno, sí, ahora se pone alcista el mercado local y se desploma el S&P, porque probablemente no pase, ¿sí? Pero sí tener esta relación en cuenta como para decir, bueno, mira, por ahí bajan los dos, pero por ahí el que menos baja va a ser el índice Merval, ajustado por dólar CCL, siempre, ¿sí? Fíjate que acá tenemos puesta la formulita, ¿sí? Así que bueno, ahora ya me voy a ir a ver el chat, pero mientras tanto me voy a tomar un matecito, ¿sí? Si me lo permiten. A ver, ¿qué andan comentando por ahí? Hola, muy buena info, soy cliente de Bull Market, ¿podemos ver BIP? Bueno, puede ser, a ver. Buenas, Nahuel, ¿puedas analizar Vale, por favor? También, la voy anotando en el cerebro, digamos. Buen día, Nahuel. Si bien hablas de que muchos se mudan a lo seguro, pero sin embargo, ¿cómo ves las de Brasil? Por ejemplo, Petrobras. Bueno está bueno verlo. Así que vamos a ver las de Brasil, si les parece. Acá tengo Vale y Petrobras, así que vamos a ver todo juntos. Primero tenemos que pasar por el EWZ, ¿sí? Que es justamente el índice de Brasil, ¿no? Tenemos no es el índice, pero sí tenemos el ETF, ¿sí? Que se puede negociar en el mercado local, ¿sí? Hay CDR del EWZ, que es el ETF que replica el índice de Brasil. Y fíjate que Brasil viene bajista hace mucho tiempo, ¿sí? Brasil viene bajista desde diciembre de 2023 con un canal bajista que no se recupera para nada, che. O sea, todavía no la podemos superar al alza, ¿sí? Así que de momento yo te diría que de mediano plazo esto sigue bastante complicado, ¿sí? Ahora bien, yendo a lo que tiene que ver con el corto plazo, fíjate que subió bastante y que ahora sigue bajando, con lo cual puede seguir bajando más, incluso ya perdió la ponderada de 21 y simple de 30, los indicadores ya te dieron venta nuevamente, ¿sí? El MACD, el RSI que vimos recién, el MACD también te dio venta por debajo del nivel de cero, pero te dio venta también. Y el Concord lo mismo, ¿sí? Ya también te dio señal de venta y acá lo que tenés es mucha intención de venta de las manos grandes del mercado en este ETF, ¿sí? Entonces guarda, porque si vamos a lo seguro, digamos, como dije antes, bueno, mercados emergentes como podría llegar a ser Brasil, no es tan seguro. Todo lo contrario, ¿no? Entonces tengamos en cuenta eso. Yo seguro me refiero, por ejemplo, a la renta fija, ¿no? Donde uno ya sabe de antemano, cuando comienza a invertir, cuánto va a ganar y, lógicamente, cuál es el riesgo que está asumiendo, ¿sí? Pero no confundamos con que seguro puede llegar a ser justamente una acción. Por ahí es otro instrumento, ¿sí? Línea de soporte en los $26. Fíjate que se suele respetar en este activo. Acá julio 2022, diciembre 2022, marzo 2023. Acá tenemos enero 2022 también. Entonces esta zona de por acá, que no son justamente los $26, sino que es más o menos la zona, ¿sí? Puede ir entre los 22 y los 27 o 28, ¿sí? Puede llegar a ser una zona de soporte, ¿sí? Pero todavía ni hemos llegado hasta esa zona. Así que de cortísimo yo la verdad que lo veo bajista. Ahora vamos a ver esas dos que me comentaron ustedes. Una era Vale y la otra era PBR, ¿no es cierto? Vale tiene el balance y el balance va a ser esta noche, ¿sí? O sea, después del mercado. Fíjate que dice after hours, ¿no? Después del cierre de mercado. Entonces, el balance va a determinar seguramente el futuro inmediato de este activo, ¿sí? Pero indistintamente de eso, fíjate que viene bajista hace rato, producto de que lógicamente es justamente brasilera, ¿no? Y si el índice brasilero o el ETF brasilero viene bajista, lo más probable es que esto siga bajista también, ¿no? O que tenga un gráfico bajista. Fíjate que así lo está, ¿sí? Y que todavía no supera ni ponderada 21 ni simple de 30, no hay ninguna intención como para entender que esto vaya a salir nuevamente al alza, ¿sí? Fíjate que la media móvil del indicador RSI todavía
está lejos, ¿sí?, del propio indicador, de la blanca, digamos. Y acá lo que tenés es fuerza bajista dentro de este activo que todavía no está mermando, ¿sí? Por parte del Concord, fíjate que ya está llegando a cero, ¿sí? Podría llegar a tener alguna especie de intención alcista nuevamente. Pero las manos grandes venden muchos papeles, esto también hay que tenerlo en cuenta y, más que nada, entender que esto sigue bajista de hace mucho tiempo y que probablemente nosotros no encontremos el piso, ¿sí? Esto suele pasar mucho y más que nada en aquellos que recién comienzan a invertir, en donde dicen, bueno, mirá, ya bajó un montón, ya acá entiendo que va a ser el soporte, me la juego con que acá sea el soporte. Y lo más probable es que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque si este movimiento sigue siendo fuerte, si este movimiento justamente bajista no tiene su fin, ¿por qué tenés que andar adivinando el piso de ese movimiento? ¿Sí? ¿No es mejor esperar a tener una confirmación para ahí decir, ah, bueno, listo, acá está, ya se encontró el piso, yo no compré en el piso, pero ya se encontró, a partir de ahora tendría que tener un movimiento al alza? Bueno, invierto ahí cuando podría llegar a tener ese movimiento al alza, aunque no haya comprado en el mejor momento. Muchos de ustedes seguramente cuando comenzaron a invertir o aquellos que están empezando a invertir van a querer siempre comprar al mejor precio posible. Y eso es muy difícil de hacer, sinceramente. Es muy difícil de hacer. Hay que conformarse con comprar acertando la dirección del movimiento, que no es lo mismo que comprar al mejor precio, ¿sí? Esto es un tip que me parece esencial, porque si vas a buscar siempre el mejor precio, por ahí no terminas comprando nunca, ¿sí? Me ha pasado miles de veces de tener esta mentalidad y ir buscando, ir pijoteando, digamos, en la caja de puntas 2 centavos más para tratar de comprar el mejor precio del día. A veces lo logras y al final no acertás la dirección y te querés matar igual, ¿sí? Entonces, lo más importante de todo esto del análisis es acertar la dirección del movimiento, ¿sí? Teniendo en cuenta, lógicamente, qué es lo que pasó antes. Y acá lo que veo es que todavía no hay un piso a respetar. No lo hay, ¿sí? Si lo hubiera, lo marcaría, pero todavía no lo veo. De hecho, de corto plazo, fíjate que sigue marcando mínimos decrecientes, ¿sí? Este mínimo de acá, este mínimo de acá es más abajo que el mínimo anterior. Este mínimo de acá es más abajo que el mínimo anterior, ¿sí? Entonces sigue haciendo mínimos decrecientes y máximos decrecientes. Y eso es ultra bajista, ¿sí? Esto es una tendencia bajista, ¿sí? Y hasta que esta norma, digamos, que se viene respetando, deje de hacerlo, deje de respetarse, no vas a tener un posible cambio de tendencia, ¿sí? Así que, de momento, vale nada. Vamos a ver PBR, que por ahí está un poquito mejor, ¿no? Aunque sigue siendo brasilera, y fíjate. De hecho, fíjate. Febrero 2024, ¿sí? Medio lateral, ¿no? Todo esto. Va bajando, sube, no iguala el máximo, es decir, hace un máximo menor, hace un máximo más chico que el anterior. Eso ya te va marcando cierta intención de precio. Después, claro, en cada balance, bueno, se cae un poco, ¿no? Porque, lógicamente, anuncian los pagos de los dividendos. Fíjate acá, pagó 2 dividendos y eso le va restando un poquito de poder a la empresa, porque esta empresa es una empresa que paga muchísimos dividendos, es muy buena para tenerla en una cartera de dividendos. Pero fíjate que al pagar tanto en dividendos, ahí le queda muy poco, digamos, a la empresa para reinvertir en su propio negocio, ¿no? O sea, los dividendos son un arma de doble filo, ¿sí? Porque si bien está bueno que una empresa te vaya pagando dividendos, también está bueno que esa empresa reinvierta la plata que gana y que no la reparta entre los accionistas justamente para poder potenciar su propio negocio y que eso se valorice en el mercado, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso también, ¿no? O sea, hay un grado de pagos de dividendos que está bueno, que es saludable, y hay otro que ya es un poco más tóxico, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso también a la hora de evaluarlo, y creo que en gran medida tiene mucho que ver con esta bajada que hicieron en cuanto a los recortes que hubo en los pagos de dividendos. Fíjate que antes venía pagando en torno al 39% en dólares, lo cual es una guasada total, y después tenés un 13% nada más, ¿no? Con lo cual recortaron los dividendos, ¿sí? Y eso está bueno. ¿Por qué? Porque justamente puede hacer que la empresa reinvierta en su propio negocio.
lógicamente no va a ser de inmediato todo eso, ¿no? O sea, las cosas buenas de reinvertir en su propio negocio no vas a tener un efecto inmediato, y eso por ahí es más para una inversión de mediano a largo plazo que para el corto, ¿sí? Bueno, PBR bajista, sigue bajista, y justamente acaba de perder ponderada 21 y simple 30, con lo cual más bajista que eso no veo, digamos, ¿no? Por parte del RSI, fíjate que también perdió la media móvil del indicador, sigue bajista, lógicamente ya está cerca de los 30 puntos, pero también sigue bajista, fuerza bajista en el mercado, de hecho se cruzan las medias móviles del indicador por encima del nivel de cero, así que es una señal fuerte de venta, y lo mismo sucede con el Concord, que ya te dio señal de venta, y las manos grandes que salen también de estos papeles. Así que Brasil, dentro de todo, yo no lo vería con buenos ojos, aunque sea para el cortísimo plazo, no me parece que podría llegar a ser algo que va a salir beneficiado, ¿no? De esta migración a lo seguro, ¿no? Se llama a veces flight to quality. A ver, vamos a ver. No existe la renta fija. En Argentina muy probablemente no. No existe la renta fija. En Argentina la renta fija se parece mucho más a la renta variable que en el resto de los países, ¿no? Que en países un poquito más serios. Perdón que lo diga de esta manera, ¿no? Yo soy nacionalista también, me gusta mi país, pero hay que reconocer que hay ciertas cosas que son bastante bananeras de nuestra parte en cuanto a este tipo de situaciones, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con el respeto del mercado, ¿no? El respeto de las reglas de juego. Vivimos cambiando las reglas de juego y eso afecta justamente a nuestra credibilidad y a nuestras perspectivas de aquel que va a querer invertir, ¿no? Así que bueno, buenos días, podemos ver que es AT&T. Bueno, AT&T es una empresa, ¿ves?, que paga buenos dividendos. Hay manos grandes comprando. Podés analizar este caso para saber si es un indicio de algo copado. ¿Ves? Esto es lo que estoy comentando, ¿no? Y Patán Perro Loco seguramente entendió muy bien lo que yo hablé al principio, ¿sí? Que tiene que ver con que la gente por ahí está saliendo de las Big Tech, que son las más riesgosas, que son las más volátiles, y está entrando a aquellas que quizás no son tan complicadas, que no son tan volátiles, que son un poquito más tranquilas, ¿sí? Como AT&T, ¿sí? Entonces vamos a ver AT&T y fíjate que de hecho, mira, manos grandes que compran papeles, tuvo el balance igualmente, que todavía no tenemos la información, y eso pudo haber acelerado el proceso, ¿no? Porque un buen balance te hace que todo el mundo, o por lo menos las manos grandes del mercado, se fijen en vos y traten de llevar papeles para agarrar el movimiento que por ahí se viene después del balance, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que AT&T es una empresa con una beta de 0.22, ¿sí? Actualmente 0.22 de beta comparado con, por ejemplo, Tesla, ¿no? Que se vino abajo fuertemente, ¿sí? Con el balance y tiene una beta de 2.12, ¿sí? Entonces es muchísimo más volátil Tesla que AT&T, ¿sí? Entonces pasa un poco esto que yo les vengo comentando. El que necesita estar sí o sí comprado en el mercado, porque en algo tiene que estar, porque se lo regulan, ¿no? Y de esa manera están hechas las normas y las reglas de juego, como pasa justamente con los fondos comunes de inversión, ¿sí? Bueno, dicen, sí o sí tengo que estar comprado en acciones, perfecto. Si veo que se viene una media jodida, y bueno, me paso a algo más tranquilo para perder lo menos posible, ¿no? Si sí o sí tengo que estar comprado en algo. Entonces, ¿qué pasa? Vendo Tesla, que es lo más volátil, y compro otra cosa que sea un poco más tranquila, como puede llegar a ser AT&T, y de paso me pagan dividendos, ¿sí? Porque fíjate que AT&T paga unos muy buenos dividendos. De hecho, fíjate, está pagando 5,67%, que está bastante bien. Antes pagaba mucho más, fíjate, 6, casi 7%. Pero está muy bien también los pagos de dividendos de AT&T. Entonces, bueno, sí, resulta interesante entender ese movimiento. Ahora, para entrar, está difícil para entrar en un activo así, para hacer trading. Si vos necesitabas estar comprado en algo, sí o sí, porque no sé, tenés miedo de una devaluación, ¿no? Como se habla en todos los canales de televisión, entendés que el dólar está atrasado, ¿no? Y que, no sé, el Banco Central tiene que devaluar, y sí o sí quiero estar comprado en algo, ¿no? Porque en un CDR, porque me va a resguardar de tipo de cambio, porque cotiza a través del dólar CCL. Bueno,
puede llegar a ser una buena idea estar comprado sí o sí, si tengo que estar comprado sí o sí, en algunos activos que no tengan una beta alta, ¿sí? AT&T, los supermercados, por ejemplo Costco, ¿sí? También Costco, fíjate, tiene una beta de 0,74, es una beta un poquito más alta, pero también Coca-Cola, por ejemplo, 0,27 de beta, ¿sí? No sé cuál otra más. Todo lo que tiene que ver con el sentido de ir buscando algo muchísimo más tranquilo, ¿sí? A ver, estoy buscando justamente los de consumo defensivo, ¿sí? Se llaman consumo defensivo porque generalmente son cosas que la gente va a necesitar siempre o que ya tiene hecha una gran cantidad de demanda, ¿sí? PepsiCo, como Coca-Cola, por ejemplo, también, ¿sí? A ver si carga el indicador, 0,25 de beta. Después tenés P&G, por ejemplo, ¿no? La gente se va a seguir bañando y va a necesitar Head and Shoulders, por ejemplo, ¿no? Y tenés 0,28 de beta, ¿sí? Después tenés Cisco Corporation, 0,54, un poquito más arriba, ¿sí? Comida, ¿sí? Food distribuidores, ¿no? Distribuidores de comida. Walmart, ¿sí? Igual que Costco, con una beta muchísimo más baja, 0,27, ¿no? Es como ir migrando. Si tengo que estar comprado en algo sí o sí, porque, no sé, porque tengo miedo a una devaluación, porque nada le gana a la inflación, porque justamente la caución no le gana a la inflación, las LECAP le pelean un poquito más, pero no creo que le lleguen a ganar. Depende de cuánto pienso que va a ser la inflación este año también. Entonces, bueno, están ahí, ¿no? Entonces es difícil entender cuál va a ser el money market y me da un poquito más quizá que la caución, pero casi nada. Entonces, tampoco le gana la inflación. La verdad que desde que asumió el nuevo gobierno hay muy pocos activos que le ganen a la inflación, ¿sí? Y la mayoría son dolarizados. Entonces, tener en cuenta que por ahí, si necesito salir de todo lo que es riesgo, puede llegar a ser una idea quedarme comprado en activos que tienen una beta baja, ¿sí? Vuelvo con AT&T, que no me olvido que me pediste en análisis. Bueno, RSI demasiado arriba. Un MACD que sigue bajando, no te dio señal de compra todavía, pero fíjate todo lo que ha subido todavía. Puede seguir subiendo más, sí, pero ya subió demasiado, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando el mercado rebote? Porque también entra en juego, digamos, qué es lo que pienso que va a pasar para adelante, ¿no? Si el mercado rebota pronto, por ahí hacen lo contrario, salen de los activos de beta baja y se van de nuevo a las tecnológicas. Y ahí esto cómo va a pintar, ¿sí? Va a ser el movimiento al revés. Lo mismo pasa con el Concord, fíjate que ya te dio señal de compra, pero estás ahí nomás, estás cerquita de la resistencia, de lo que podría llegar a ser, por ejemplo, una zona alta, ¿sí? Dentro del Concord, fíjate, te queda muy poquito margen. Entonces, bueno, es interesante tener en cuenta este tipo de cosas para analizar cada activo profundamente, ¿no? Y el mercado en general. Por eso yo siempre hago hincapié en que es muy importante hacer un análisis de contexto primero, ¿sí? Siempre primero un análisis de contexto para entender qué es lo que está pasando en el mercado. Y después voy a lo puntual, ¿sí? Tengan en cuenta que los vivos están hechos de esa manera, porque yo analizo de esa manera, ¿sí? Por esto mismo. Primero vemos el contexto, S&P, índice Merval, VIX, ¿no? Lo que vamos a analizar hoy. Y después analizo algunos activos en particular que son los que ustedes me piden, ¿sí? Muy buenos análisis, Nahuel, me dice Maolande. Genio, total. Muchas gracias. Hola, Nahuel, muchas gracias por la información. ¿Cómo se calcula la beta? Bueno, la beta es la volatilidad. No sé muy bien cómo se calcula. Ahí te lo debo, digamos, ¿no? Pero sí que hay muchos indicadores que te calculan la beta. De hecho, si vos entrás directamente a la página de Investing y ponés el ticker que vos querés averiguar la beta, por ejemplo, hay una sección en donde te van arrojando las betas de cada activo, ¿sí? Que por ahí no coincide con esto que muestro acá, porque esto es más actualizado día a día, o sea, va cambiando día a día. Por ahí lo de Investing tiene una actualización que no es diaria, sino que tiene otro time frame, digamos, de actualización, ¿sí? Puede variar un poco, pero en general tiene una sintonía interesante. Broadcom, ¿qué podés analizar? Bueno, ahí la vemos. Nahuel, ¿qué significa la media que está en el volumen? La media que está en el volumen. No tengo una media en el volumen. Por ahí, vos acá estás viendo justo esta línea
que es del gráfico y no es del volumen, ¿sí? El volumen ya me muestra directamente si sube más o si baja más el volumen y en qué momento lo hace, ¿sí? Pero no utilizo una media móvil dentro del volumen. Se podría utilizar, pero no me parece que sea práctico, digamos. No tengo dónde sacarlo, digamos. ¿Cómo ves a AMD? Bueno, llegaste tarde, me parece. Todo lo que hablé de las tecnológicas, las Big Tech están pasando un mal momento, ¿sí? Por ahí se revierta rápido, como por ahí falte bastante para que eso pase, ¿sí? Hay que ir analizándola constantemente para ver cuándo va a llegar ese momento y no tanto cada activo en particular, sino el contexto, ¿sí? Broadcom, me dijiste. Broadcom, ahí va. ABGO, el ticker. Bueno, bajista, fíjate, a simple vista, bajista. Bajista porque perdió la ponderada 21, porque perdió la simple de 30, porque lógicamente los indicadores siguen bajistas, ¿sí? El MACD, fíjate, lo mismo acá te dio señal de venta y todavía no hay fuerza alcista dentro de este activo. Concord lo mismo, ¿sí? Ya salió la línea roja del indicador y te dio señal de venta. Manos grandes llevan papeles, es verdad. Dentro de las tecnológicas por ahí no es tan volátil, pero sí es interesante encontrar que justamente podría llegar a ser suelo la EMA 150, ¿sí? De hecho, se ha ido a cerrar este gap que dejó abierto. Tengan en cuenta que generalmente, por eso los marco, los gaps estos que dejan abiertos en algún momento se cierran, ¿sí? Y si no se cierran completamente, se cierran aunque sea una parte, ¿sí? Acá lo cerró una parte, pues volvió a subir, no pudo encontrar una resolución alcista fuerte y después bajó fuertemente para cerrar nuevamente ese gap que había dejado abierto, ¿no? Esa mitad de gap que no pudo cerrar en el anterior movimiento bajista, ¿sí? Así que eso es interesante también. Por parte de los indicadores, bueno, sigue todo bajista, el MACD también y el Concord lo mismo. Creo que ya lo habíamos visto, pero tengo memoria de pez. Interesante EMA 150 como soporte probable o posible soporte por ahí de este activo. Pero de momento, nada, che. Vamos a ver otra cosa. A ver, acordate del chivo de trading. Gracias, genio, total. Sí, el chivo lo tengo acá armado. Igualmente, primero pasamos por el Earning Whisper, ¿sí? Para tener en cuenta, lógicamente, los balances que hubo esta semana, ¿eh? Y acá tenemos el de American Airlines que salió hoy, ¿sí? El de Avi que ya salió hoy. Después tenés RTX, Honeywell, ¿no? Son algunos balances que fueron saliendo hoy. AstraZeneca, ¿sí? Salieron hoy antes de la apertura de mercado, ¿sí? Así que ya lo tenemos disponibles. Y también las después de mercado, ¿no? Después del cierre, ¿no? Que es Dexcom, no hay muchas interesantes, ¿sí? No veo ninguna muy interesante. Sí tenemos el viernes, antes de la apertura de mercado, lo que es 3M, Bristol Myers, ¿sí? BMI. Después tenemos también, bueno, no mucho más, ¿sí? Pero es interesante. Si querés tener un resumen de todo lo que yo pienso cada día sobre el mercado, tenés que venir a mi página web www.losaranahuel.com/tradercall, ¿sí? Que es este simbolito de por acá, y te podés suscribir, ¿sí? A mi servicio de alertas de trading, ¿sí? Obviamente, como ya estamos bastante bajistas y estamos dentro de una corrección de mercado, por ahí no va a haber muchas alertas de compra, ¿sí? No creo que haya muchas alertas de compra por un tiempo, ¿sí? Hasta que esto se pueda poner alcista nuevamente, pero cuando lo haga, las vas a tener a las alertas de compras ahí disponibles en el canal de Telegram para justamente poder ingresar si es que lo consideras necesario, ¿no? Pero lo más importante, vas a tener todos los días, después del cierre de mercado, entre las 18 y las 22 horas, un informe completo de lo que yo pienso que va a suceder del mercado, de cómo lo veo, de cómo fue la rueda de hoy y, lógicamente, análisis de contexto y de los activos por ahí en los que estemos invertidos, ¿sí? Para hacer justamente un seguimiento de lo mismo. Cualquier duda que puedas llegar a tener sobre Trader Call, vas a venir a esta página y acá abajo de todo tenés preguntas frecuentes, ¿sí? Donde vas a poder encontrar justamente las preguntas frecuentes y poder evacuar alguna duda. Si te queda alguna duda, fíjate acá abajo, mi mail, losaranahuel@gmail.com, y me preguntás por ahí cualquier duda que tengas, ¿sí? Así que bueno, dicho eso, pasado el chivo, vamos a ir a ver justamente otras cosas que estén pasando en el mercado.
Pero la verdad que me parece que me está saliendo espectacular el vivo de hoy, así que por favor te pido que me apoyes con un like, ¿sí? Ponele me gusta al video, ponele me gusta al vivo, déjame un comentario si lo estás viendo después en diferido y por favor suscríbete al canal de Bull Market Brokers, que ya estamos muy cerquita de los 100k, ¿sí? Así que si llegamos a los 100k vamos a hacer una serie de especiales geniales que tenemos en mente, una cosa increíble, una producción de la San, ya sabes qué. Así que, bueno, seguramente el mes que viene estemos llegando, ¿sí? Y bueno, ahí se vienen cositas también para agosto, con un regreso muy, pero muy esperado también, ¿sí? Así que bueno, si están ahí, denle al botoncito de me gusta, denle la campanita para que les avise cuando estamos haciendo vivos. Igualmente, todos los martes y los jueves a las 11 de la mañana estamos analizando el mercado. Y bueno, está muy bueno que ustedes nos estén acompañando para justamente pedirme algunos activos que crean que están interesantes y que podamos analizar. Guille me dice MDLZ, ¿sí? Mondelez, perfecto. Mondelez. Tiene el balance, fíjate, Mondelez, ¿sí? El 30, ¿sí? Con lo cual es el martes que viene, ¿sí? Vamos a estar haciendo el vivo el martes que viene y después del vivo, después del cierre de mercado, vas a tener el balance. Así que muy poco te puedo llegar a contar de esto porque por ahí cambie muy rápido lo que tiene que ver con las perspectivas de este activo cuando tenemos un balance pronto, ¿no? Yo generalmente lo que trato de hacer es no quedarme comprado en los balances porque considero que los balances son un evento binario, ¿sí? Es decir, te puede salir muy bien como te puede salir muy mal, ¿sí? Y el mercado lo puede tomar a bien como lo puede tomar a mal. Y lo más importante del balance que se migra y que se fija en el mercado es justamente con las previsiones para más adelante, ¿sí? Entonces, la empresa saca dentro del balance una parte que es, bueno, ¿qué esperamos para el próximo balance? ¿Qué esperamos para más adelante? Eso es a lo que le da bolilla, digamos, le da pelota al mercado. Y no hay mucho que podamos prever de eso, ¿no? No sabemos bien qué va a decir la empresa sobre eso. Entonces, considero que generalmente tiene una cuota muy importante de arbitrariedad y trato de no estar comprado. Si vos querés asumir mi misma postura, bueno, tranquilamente. Si querés timbiarle algunos balances, ¿quién no lo ha hecho, no? ¿Y quién soy yo para juzgarte que alguna que otra vez también lo he hecho, ¿sí? Así que bueno, está bienvenido el consejo, me parece, ¿no? Yo creo que todo lo que me sirve a mí, por ahí les puede llegar a servir a ustedes. Por parte del RSI, Mondelez bien alcista, digamos, y está tratando de salir nuevamente al alza después de todo el movimiento bajista. Igualmente, fíjate que viene bajista desde febrero, con lo cual, bueno, es difícil encontrar justo el piso, ¿no? Lo que hablábamos al principio. Por parte del MACD, fíjate que ya te dio señal de compra, si esto se abre, a ver, ahí va. Te dio señal de compra por debajo del nivel de acero, es una señal de compra fuerte, y la fuerza alcista de mercado dentro de este activo está, pero planchada ahí nomás. ¿Sí? Así que, bueno, cuidado porque lógicamente le puede llegar a jugar en contra el contexto. Por parte del Concord, fíjate que viene bien, todavía no te dio señal de venta y manos grandes llevan papeles en el último tramo, ¿sí? Así que puede llegar a andar bien, ¿sí? Vamos a ver cómo sale el balance, que creo que es fundamental y determinante para saber qué es lo que le va a deparar para el futuro a este activo, ¿no? Vamos a ver un par más y estamos, ¿eh? Dale, Nahue, lleguemos a los 100k, vamos, Ro. Bueno, muchas gracias. Trader Call, excelente servicio. Gracias, Dani. Ahí no lo digo yo, sino que lo dice Dani, que está hace un tiempo ya. Una belleza, perfecto, perfecto. Así que bueno, si quieren que tengamos muy buenos contenidos para traer, bueno, justamente dale me gusta, es la mejor manera de hacernos dar cuenta que este contenido les interesa y que quieren más de esto, ¿no? ¿Qué hago si tengo comprado AMD? Me dice Ángel. Y depende mucho de cuándo la compraste, para qué, ¿no? Y cuáles son tus perspectivas para más adelante, ¿no? Como hablábamos al principio del vivo, ¿sí? Estamos en un periodo de corrección, ¿no? Y de hecho ya se ha confirmado la corrección. Entonces, acá depende mucho de qué es lo que vos pensás que va a pasar para más adelante, ¿no? Yo lo que te puedo decir de AMD es que viene dentro de un canal alcista importante desde octubre del año pasado, no, del anterior, de 2022, ¿sí? Viene dentro de un canal alcista que se viene respetando, ¿sí? Y que ahora actualmente está en el piso del canal alcista, ¿sí? Tenés el balance el martes que viene. Acordate lo que acabo de decir, ¿no? Si está un balance próximo,
y yo trataría de no estar dentro del balance, ¿no? ¿Por qué? Porque es un efecto arbitrario. Puede salir muy bien como puede salir muy mal. ¿Qué pasa si sale el balance, por ejemplo, y mete un más 10? Bueno, vas a estar saltando una pata, ¿no? Pero ¿qué pasa si te mete un menos 10? Y te vas a querer cortar ya sabes dónde, ¿no? Entonces, bueno, justamente para evitar eso, ¿sí? Y no depender del azar, si se quiere, yo trato siempre de tomar decisiones antes, ¿sí? Si tenés comprado, depende dónde, depende de cuándo estás perdiendo, depende justamente cuál es tu nivel de riesgo, depende de muchas cosas. No te puedo decir qué hacer, ¿sí? Lo que yo veo es que está en el soporte de un canal alcista, está en el piso de un canal alcista. Yo te diría que estés muy atento a la rueda de hoy, muy atento a la rueda de mañana, y si las Big Tech muestran justamente una recuperación interesante, ¿sí? Que no es solamente un rebote, sino una recuperación interesante de lo que fue el balance de Tesla, ¿sí? Que movió el mercado, bueno, justamente ahí podría llegar a salir un poquito más arriba, y por ahí salís el lunes, el martes antes del balance, ¿viste? Y podés evitar alguna que otra buena o mala noticia que no sabemos nunca bien para dónde va a salir, ¿no? El cohete. Entonces, bueno, ten en cuenta eso. Por parte de los indicadores ya sigue muy abajo, fíjate está cercano a los 30 puntos. ¿Es como para comprar, Nahuel? No, acordate que para comprar te tiene que dar señal de compra cuando se sube a la media móvil del indicador, que es esta de amarillo, ¿sí? Entonces fíjate, ¿qué pasaba acá en abril? El 24 de abril había tenido toda una corrección fuerte, se sube a las medias móviles, a la media móvil del indicador RSI, y ahí te da compra para agarrar el movimiento alcista, que después no fue tan alcista como esperabas, pero sí fue un movimiento alcista, ¿sí? Por parte del MACD, fíjate, te da señal de venta y mucha intención de venta, ¿sí? En este MACD, ¿sí? Yo veo mucha intención de venta por acá y nada que se pueda llegar a solucionar muy pronto. ¿Por qué? Pues no pinta como para darse vuelta las medias móviles. Y por parte del indicador Concord, fíjate que también te dio señal de venta este día de acá, el 17 de julio. Acuérdense que generalmente el análisis técnico avisa, ¿sí? O sea, acá ya te dio señal de venta. O sea, rajá. Acá tenías que haber rajado y no te comías todo lo demás, ¿sí? Pero bueno, el análisis técnico está justamente para avisar ese tipo de cosas. Las manos grandes del mercado venden papeles antes de un balance. No es buena noticia. Pero bueno, definitivamente igual la decisión la tiene cada uno de ustedes, que es el que son los dueños del dinero, digamos, ¿no? María Rosa Silvera me dice, ¿me convendría vender una acción argentina que haya ganado tipo Come e ir a una tecnológica por la baja de precio y el CCL bajo? Bueno, podría llegar a ser una opción, María Rosa. El tema es qué pensás que va a pasar de acá para adelante, porque por ahí, como mostraba al principio del video, del vivo, por ahí el S&P siga cayendo mucho más, ¿sí? O por ahí el índice Merval, si bien ya subió bastante, Come, ¿sí? Termine arrastrando el índice Merval con alguna baja a ese activo, ¿sí? Yo creo que la pregunta está en, ¿tenés que seguir comprado en Come o no? Después vemos a dónde vas, ¿sí? Pero lo importante es, ¿tenés que seguir comprado en Come o no? Si querés vamos a verla, ¿sí? Que me parece interesante responder tu consulta. Y fíjate, ponderada de 21 el día de hoy se testeó, pero todavía no se venció, ¿sí? Es decir, todavía no terminó por bajar de la ponderada de 21, no se vulneró a la baja, ¿sí? Es un buen dato, ¿sí? Porque fue a buscarla, porque evidentemente tenemos una mecha bajista que fue a buscar la ponderada de 21, como ha pasado en anteriores ocasiones, el 16 de julio, como ha pasado también el 2 de julio, ¿sí? Y no la vulneró a la baja, ¿sí? Esto es una buena noticia para los que están comprados porque podría llegar a seguir subiendo. Ahora, por parte de los indicadores ya tengo una mala noticia. Fíjate, el RSI ya te está dando señal de venta. Es decir, ya te dio señal de venta el día de ayer. Te estaría dando también una posible señal de venta cuando se crucen las medias móviles del indicador del MACD, ¿sí? Pero la fuerza alcista sigue estando de momento, ¿sí? Y por parte del Concord sí te da señal de venta, pero muchas manos grandes del mercado siguen comprando este activo.
Con lo cual, si tengo que hacer un resumen de todo lo que acabo de decir y de todo lo que acabo de ver, no me da como para salir ya de este activo, ¿no? Yo estaría atento a la ponderada 21 y simple de 30, si se perdiesen esas dos medias móviles, por ahí sí sea un buen momento de, si ya ganaste bastante, bueno, ir saliendo un poquito, ¿no? Acordate que este gráfico es de Come, pero ajustado por dólar CCL, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí si ves el gráfico de Come normal en pesos, no sea igual, ¿sí? Porque vas a tener la turbulencia de tipo de cambio. Fíjate que, si bien es parecido, no es igual, ¿sí? Así que eso tenelo en cuenta siempre. Pero bueno, creo que he respondido tu consulta, ¿no? O sea, ¿por qué saldrías de Come para ingresar a las tecnológicas cuando todavía las tecnológicas puede hacer que sigan bajando? ¿Sí? O sea, encontremos el piso en las tecnológicas y si vemos que está el piso y ya tenemos una resolución alcista, ya tenemos una confirmación alcista de ese piso para que rebote nuevamente al alza y que sea un muy buen movimiento, bueno, ahí podría llegar a ser el momento. Pero cuando está bajando, me parece que es agarrar un cuchillo cuando está cayendo en el aire, ¿no? Yo esto lo he dicho varias veces. Si vos agarrás el cuchillo cuando viene cayendo, por ahí le das en el mango y zafás, ¿no? Y no te cortás. Que es justo acertarle de suerte, de azar, a un soporte, ¿no? A una zona donde comience a rebotar el movimiento. Pero si por el contrario lo terminás agarrando de la hoja, lo terminás agarrando del filo, te vas a cortar y va a seguir bajando, justamente porque vos vas a hacer así, te vas a asustar, te va a doler y va a seguir bajando el cuchillo, ¿sí? Así que ten en cuenta eso, que, bueno, es algo práctico, como cotidiano, digamos, como para explicar algo que por ahí es un poco más complejo. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por estar, muchas gracias por ver, muchas gracias por el apoyo. Si todavía no le diste like al video, si todavía no te suscribiste al canal, no te lo pierdas, pues estamos en la puertita de agosto y nos ayudás un montón para llegar a los 100K y justamente para poder traerte un gran contenido que tenemos pensado, pero solamente para aquellos que estén suscritos y que hemos llegado y una vez alcanzado, mejor dicho, los 100K. Así que si no te lo querés perder, suscríbete al canal y ponele me gusta a este contenido para apoyarlo, justamente. Nos vemos el martes que viene con más información de mercado, con más análisis técnico y por supuesto te espero en el vivo para poder ver justamente esos activos que querés que analicemos. Chau, chau. Hasta pronto.